Dos de los peores personajes dentro de la historia de Rubí 2004 serán destrozados en este video: Doña Lola y el fastidioso Cayetano. Tráiganse palomitas porque esto será sin piedad. ¡Sin piedad! Son una mina de material para pulverizar sin remordimiento alguno. Comenzaré con el personaje que más odié en la novela y, como diría mi querido Callenaco, que ya colgó los tenis, las damas primero. No creo que sea necesario dejar claro que Doña Lola tenía una obsesión acerca de la vida de Rubí, sobre lo que hacía o dejaba de hacer, por razón de que envidiaba su belleza, juventud y estilo de vida. Aunque usted no lo crea, Doña Lola se llenaba la boca hablando de Rubí y otras jóvenes al llevar una vida frustrada, pero eso lo dejamos para el análisis de personajes. Lo que quiero es señalar las motivaciones del personaje para que haga sentido esta crítica y las acciones que expondremos aquí mismo. No hay episodio donde esta señora parezca que no cometa una indiscreción o se meta donde nadie le ha llamado. De hecho, en el primer capítulo, Rubí le pide de favor que le envíe un mensaje a su familia, algo que le pedía específicamente a Doña de Lulu solo porque no tenían teléfono y ese era el negocio de su vecina, no porque fueran amigas. Y sin entender lo que les acabo de decir, le dice: Rubí, no me digas que no has llegado a tu casa. ¿Por qué tendría que darle cuentas de a qué hora llega a su casa si era una simple vecina metiche que no tenía en qué dirigir su tiempo? Con paciencia, la poca que Rubí tenía, le contesta que solo dé el mensaje y le aclara que no agregue más de lo que ya está diciendo. Esto enoja a Doña Lola, se queja de Rubí y la llama desvergonzada, cínica y descocada. Y esta es la parte más sabrosa de criticar al personaje. Épicas proyectadas que se da ella solita. Más adelante veremos qué tan cínica, desvergonzada y descocada era Doña Lola. Bueno, cínica ya vimos que sí es. Abiertamente le pedía cuentas a la hija de su vecina y hasta se molestaba por lo que hacía o dejaba de hacer. Como es costumbre de la desquacerada, arma sus historias y chismes con Cristina para que Rubí tenga problemas al llegar a casa. Y cito: en mis tiempos, una señorita decente nunca dormía fuera de su casa. Hay tantas respuestas a este absurdo diálogo y una de ellas sería: y en mis tiempos, las viejas como usted siguen siendo igual de metiches y sin nada que hacer. A lo mejor Doña Lola vive en una eterna frustración por vivir de acuerdo a lo que hacía una señorita decente. Y al parecer de nada le sirvió, porque lo corriente se le ve desde que entró a la vecindad. Bonita noche y duerma boca arriba. Chance y se ahoga con su propio veneno y no tengo que soportarla. No, la verdad es que ¿qué le importaba a Doña Loca? Y eso de una señorita decente no se lo sacaba de la boca, sabiendo que en más de una escena no se porta como una señorita decente. Y es que me puse a ver la novela y noté algo que me dejó en shock. Doña Lola no tenía absolutamente nada que hacer en el día. Al inicio de la trama por lo menos, vivía para vigilar a Rubí, preguntar de su vida, crear intrigas y chismes. Los invito a que se fijen bien y en los primeros episodios cada escena del personaje es para darle seguimiento a los chismes y lo que hacía su vecina día con día. Al amanecer, después de que insistiera en que Rubí es una indecente, no para de acosarla preguntándole si tiene novio. Acto seguido quiere darle respuesta a esa duda que parece que no la deja conciliar el sueño y anima a Cristina a que lo investigue. De nuevo, creo y estamos todos de acuerdo que alguien que se considera más decente que los demás no anda investigando, vigilando y acosando a terceros para saber qué es de su vida personal, ¿o sí? Le decía a Cristina: averigua bien en qué anda. ¿Para qué? ¿Es para ayudarle o para que pueda llenarse el hocico hablando de su vecina? Porque como ella decía, piensa mal y acertarás. Por la noche, un misterioso hombre acompaña a Rubí a su casa, alimentando las intrigas de Doña Lola, que rápido va con el chisme con Cristina, quien era otra que se creía inmaculada y sospechaba de su hermana cada que tenía oportunidad. Le confiesa a Doña Lola que desconfía de Rubí, pero que no le ha dicho nada a Refugio por su estado de salud tan delicado.
Pues parece que le dijo, por favor, vaya y dígale a mi mamá que Rubí es una indecente. En cuanto mira a Refugio a solas, mete su cizaña y hasta que ella le pone un freno y le exige que no se meta, le para. Doña Lola se ofende, lo que es hasta cierto punto natural, y podríamos esperar que como una persona agradable dijera: es cierto, a mí qué me importa que Rubí tenga novio si anda con dos o por dinero con los hombres que la traen a la casa. Me buscaré un empleo y dejaré de espiar a mis vecinos. La mala noticia es que, como ya lo habrán notado, Doña Lola no es un personaje agradable. En su lugar hace coraje todo el día y más tarde vuelve a buscar a Refugio para decirle que su intención no es hablar mal de Rubí. ¿Ah, no? No quisiera imaginarme entonces cuando de veras quiere hablar mal de otros. Al terminar esta frase, vuelve a preguntar por milésima vez quién era ese hombre. Aún más tarde, llega Cristina después de buscar trabajo y Doña Lola sigue con el tema de Rubí. Si me quedaba duda de que no tenía nada que hacer, con esto lo confirmo. No me la imagino todo el día pensando y dándole vueltas al asunto de Rubí, la duda que la carcomía por dentro y el tiempo que invertía en vigilar su paradero y las llegadas de Cristina. Mis respetos, más dedicada a sus víctimas que Joe Goldberg. Y lamentablemente no solo tenía una fijación con los chismes acerca de su vecina, sino que también quería mezclarse con su círculo social. Maribel visita a su amiga para conocer a su familia, ya que gracias a las intrigas de Doña Lola pensaban que esa mejor amiga no existía, y Rubí estaba mintiendo en lo relacionado a con quién estaba y salía. El caso es que Doña Lola se mete a la conversación ajena y sin ninguna educación se presenta y empieza con sus preguntas. Doña Refugio se pone mal de salud y, aparte de los gritos nacos y fuera de lugar, bombardea a Alejandro con miles de preguntas como si es doctor, si es novio de Rubí y más. Para evitar que siga hostigando a su novio, Rubí le envía por las pastillas de su madre a la farmacia. Doña Lola se arde y regresa con las pastillas para desquitarse de Rubí de forma infantil y ridícula. Le exige que le traiga agua a su mamá y le apura diciendo «muévete, muévete», cuando ¿qué tenía que hacer ahí? Era suficiente con haber ayudado a llevar a Refugio a su hogar cuando se desmayó, y ni eso, porque como dije, se puso a hacer un drama que no aportaba nada. Otra de sus habilidades para el chisme era ser un NPC que aparecía de la nada. Te voy a enseñar mi estrella de mar. ¡Mira mi estrella! ¿Te gusta? Cada que Rubí hacía algo que podía ser de su interés, es decir, cualquier cosa. Quería hacer una versión de Pepe Grillo con sus diálogos de superioridad moral y reglas del siglo pasado. Por ejemplo, Rubí y Alejandro ya son novios y están a las afueras de la vecindad pasando la tarde, mientras se aparece Doña Lola aplaudiendo y diciéndole a Alejandro: «Perdón, doctorcito, pero este no es lugar para espectáculos. Dejémosle hasta aquí porque sus comentarios tan ridículos hacen tan fácil mi trabajo». Dice que no es lugar para hacer espectáculos y es la primera en hacer una función, con sus payasadas, ridiculeces, nacadas y demás. Si no mal recuerdo, se casa en el patio de la vecindad. ¿Qué peor espectáculo puede haber que ese? Prosigo con su comentario. A ver, ¿qué van a pensar todos los vecinos de Rubí? Además, ustedes nada más son amigos, ¿no? Ah, ¿ya son novios? ¡Qué rápido! En primer lugar, es demasiado machista lo que está diciendo. ¿Por qué habrían de pensar mal los vecinos exclusivamente de Rubí? Y otra, dice más lo que piensen los vecinos metiches como ella que de Rubí o de Alejandro. En segundo lugar, es la menos indicada para decirlo y se nota que tira su veneno porque la envidia la consume. Episodios posteriores da espectáculo junto con Onésimo y podríamos decir que hasta peor que Rubí. Es muy evidente que Doña Lola vive frustrada su vida, porque ella misma menciona que no se casó y no fue por falta de ganas, sino que de pretendientes que se animaran. Y eso es lo que le envidia a Rubí. Inclusive esta le llega a decir esto a Doña Lola. Y ni cómo culpar a los pretendientes, honestamente es insoportable. Según ella dice que ya se acostumbró a vivir sola y así está bien, cuando en realidad no lo está. De estarlo, no viviría en el chisme y tendría más objetivos en su vida que meterse en las vidas privadas, criticar y proyectarse en quienes conoce.
Quiero aclarar que no critico a doña Lola por no haberse casado. Lo que señalo, y es la raíz de su envidia, frustración y chismes constantes, es la idea de que su realización como ser humano depende de un matrimonio, que es evidente que ocasionaba conflictos en su interior y lo exteriorizaba a otros, como a Rubí, a Lorena, Paco, Cristina, etc. Remata con su comentario pasivo-agresivo de que si son solo amigos o novios, apuntando a que fue rápido, y luego dice que no lo hace con malicia. Sin descanso y más dedicada que becario en sus prácticas, va con Refugio por la mañana del día siguiente para decirle que su hija dio show afuera de la vecindad. Refugio la pone en su lugar muy merecidamente y se molesta alegando que solo quiere ayudar, pero si así le agradecen, cuando le han pedido su supuesta ayuda en este ámbito. Sin cansancio, Rubí y Refugio le han dicho, gritado, que deje de enfadar con sus enredos. Se disfraza de que quiere ayudarla, que se preocupa, pero no es así. Se llena la boca y le encanta ver que Rubí haga algo malo para señalarla y guardar su autoestima por la envidia que siente hacia ella. Entre más mala, entre comillas, sea Rubí, ella más se alza el cuello y presume su decencia y se repite que está mejor así, comparándose negativamente con ella. Lejos de ayudar, le gusta ver el fracaso de Rubí, ya sea moralmente o de cualquier otro tipo. O sea, que además de chismosa, intrigosa, ridícula, envidiosa, cínica, es mustia. Al llegar por la tarde Rubí, doña Lola sale a su encuentro para decirle que Refugio ya le dijo que Alejandro es su novio formal. Rubí en modo diva le dice que cuando hable de su novio se refiere a él como el doctor Cárdenas. Doña Lola se indigna y saca las uñas. Le dice que por fin se le hizo salir de la vecindad, que ya se le subió, ocasionando que Rubí la ponga en su lugar, haciendo referencia a que siempre hace chismes, habla mal de ella sin razón, solo porque a diferencia de ella, es una vieja quedada que nunca pudo volver loco de pasión a un hombre. Por esta vez le aplaudo a Rubí y hasta creo que se quedó corto. Doña Lola sabe que es verdad lo que le dijo y te explico por qué. Se queda callada, se entristece tanto que Mariquita es quien la consuela y le pide que no le haga caso. Queda tan resentida que días después se venga de Rubí sin darle un recado. Como dicen, la verdad duele. A pesar de que la dejaron sin palabras, sigue con sus comentarios agresivos, asegurándole que a ver cuánto la aguantan con ese carácter, al mismo tiempo en que ella dice no haber hallado a alguien más por su forma de ser. Continuando con su día tan interesante, le pregunta a Rubí si ya terminó con Alejandro para molestarla. Le echa la culpa del rompimiento y sugiere que debió ser por su origen humilde y que seguramente la familia de Alejandro no la acepta. Para corroborar la información que piensa por las noches acerca de su mayor obsesión, le pregunta a Cristina si Rubí ya terminó con Alejandro. A los días, mira cómo Rubí saca la basura y aparece para seguir el hilo de sus relaciones amorosas. ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo? Sin que nadie le pregunte, dice que tal vez Cristina descubra que Cayetano es el hombre de su vida. Yo espero que no le pase como a ti, que bien poquito que te duró el gusto con el doctorcito. ¿A poco no estaría bonito que a Cristina sí se le hiciera llegar al altar? Y tiene que llegar antes que tú, porque acuérdate que chivo brincado, chivo quedado. Tan fácil que era que Rubí le dijera, ¿a poco fue lo que le pasó a usted? Otra vez con sus ideas machistas y de hace siglos. Actualícese, doña Lola. No todo en la vida es llegar al altar como usted cree. Dejando de lado el tema del noviazgo, hay otra manera de seguir molestando. Afirma que se enteró de que trabaja y le menciona, ya te habías tardado, para recalcar sus intenciones detrás, y sigue recordándole que su hermana y mamá la mantienen, en tanto ella estira la mano. No vamos a negarlo, lo que vamos a criticar es que con qué derecho se sentía para hablarle de temas privados y de familia. Se excusaba con que quería ayudar, pero sus comentarios dejaban bien en claro que no era verdad, sino lo contrario. Por un breve momento, hablemos de la falta de educación de doña Lola, además de meterse en asuntos que no le competen y tomarse atribuciones que no le corresponden, como la criada de Teresa. En casa de Rubí, Cayetano y Paco visitan a las Pérez para una comida en familia. Doña Lola, que parecía estaba pegada a la ventana para vigilarlos, toca la puerta apresuradamente y se invita sola.
sumándole lo metiche, chismosa, intrigosa, frustrada, envidiosa, migajera, mustia, también gorrona. Y lo peor es que le ordena a Rubí que caliente tortillas con su famoso muévete, muévete, muévete. Sentada en la mesa de las Pérez, justo al segundo en que Rubí sale con Paco, se le ocurre que es buena idea hablar mal de Rubí frente a su familia, diciendo que ojalá ella y Paco ya sean novios para que le mejore el carácter. Lo triste es que muy probablemente pensaba que encontrando un hombre ella también mejoraría, lo cual sabemos muy bien que no es así. Y déjenme decirles que no discriminaba a nadie con sus imprudencias y comentarios despectivos. Como regularmente lo hacía, al ver salir a Arturo de la casa de refugio, piensa en que ya tiene pretendiente y de inmediato toca con desesperación la puerta para pedirle cuentas. Incluso critica a Refugio a sus espaldas diciendo que ya se ve muy grande, por no decir lo peor. A su amiga Mariquita no paraba de señalar su sobrepeso con chistes despectivos que en realidad no era ninguna clase de humor, sino que lo decía muy en serio. En ausencia de su mejor amiga, hacía alusión a sus defectos o se expresaba negativamente. Otro de sus falsos intentos por ayudar al prójimo fue en la boda de Maribel, donde empeora todo. Va con Mariquita a darle aviso a la familia de Rubí sobre lo que fue capaz de hacer, aparentemente para que nadie se les fuera encima. Sí, se ve creíble, tanto que lo gritó más fuerte que cuando Aurora anunció en la primera comunión del carnívoro que Esperanza era novia de un casado. Impresionando a los espectadores, Paco se anima a vivir en casa de esta mujer y soportar sus reglas ridículas. Como podía, obtenía cada vez más dinero de él y se metía más en su vida privada, llegando a escuchar sus llamadas telefónicas y vigilando lo que hacía por fuera, siguiendo con su mala costumbre de pensar lo peor de los demás y comunicarlo a terceros, similar a que fuera 100% real lo que se estaba imaginando, que es exactamente lo que pasó entre Paco y Lorena. Creyó que Paco tenía un amante, por más que le dijo que no era así. Se empeñó en ver lo que quiso y lo que deseaba. Buscó pruebas a su favor y las interpretó como le vino en gana. Convenció a Lorena de que era verdad lo que decía y desencadenó conflictos entre ellos. No vamos a decir que fue culpa de doña Lola el rompimiento entre ambos, pero sí contribuyó con sus chismes. La salida de Rubí a la vecindad la acerca más a las Pérez. En cierta medida creen que ella tenía razón y quería ayudar. Se quejaba tanto de que Rubí era ambiciosa y deshonesta por dinero y simultáneamente engañaba a Refugio para que aceptara la ayuda de su hija por dinero. Dejaba que Rubí frecuentara a Fernandita con tal de que las invitara a comer o a salir, etc. Lo que sea de gratis, doña Lola no le hacía el feo, y el viaje a Cancún no es la excepción. Le suplicó a Refugio que la llevaran de viaje porque quería conocer el mar, aun cuando no iban por diversión. Durante el camino, en el camión y llegando a su destino, hace todo tipo de escenas, tonterías y nacadas que desesperan a Refugio y hasta Cayetano. Imaginen si lo hubieran llevado en avión, quizás la sacaban. Como lo esperábamos, ni en casa de Rubí puede respetarla. Hace el mismo tipo de comentarios groseros, como que pensaba que le cambiaría el carácter ya teniendo dinero. La respuesta de Rubí es que no tolera verla porque le recuerda una parte de su vida que no le gusta. Para molestarla, doña Lola le dice una verdad que le incomoda a su enemiga, que le sigue doliendo haber sido de vecindad a pesar de su nuevo estilo de vida. Por fin tira veneno con una pizca de verdad. Horas después, Yago está por visitar el hogar de Rubí y obviamente quiere lejos a doña Lola y a su cuñado, lo que aprovecha para decirle que Héctor es un hombre educado, a ver si le aprende algo. Y la decencia y falta de ambición se van de sabático, al aceptar dinero de Rubí para pasear y no molestar con su presencia en medio de la cena, pidiéndole más dinero del que estaba ofreciendo. Habla de educación. Y al salir en público se notaba de lejos que no conocía más allá de sus 4 paredes de vecindad. Su conducta dejaba mucho que desear, es más, ni Fernandita hacía tantas ridiculeces en lugares públicos y privados como ella. No sé cómo Rubí se aguantaba la pena de salir con ella.
Todavía la más educada de la colonia mira que Yago y Rubí se despiden un poco amorosos y sin dudarlo le cuenta y mete más de lo que vio a Doña Refugio, creando más roces entre ambas. Gracias a la falta de prudencia de Doña Lola, ella y Cayetano se meten en la joyería donde Rubí quería comprar una joya costosa y extravagante, que acaba por sepultar a Cayetano en prisión. No sé si es premio o castigo, depende de la perspectiva. No, la verdad es que por más que caiga mal el personaje y no resulte ser el hombre ideal, no era justo lo que sucedió, ni lo que Rubí le hizo. Pero con todo, no puedo dejar de pensar en qué hubiera pasado si no hubieran llevado a la fastidiosa de Lola a ese viaje. Llega a la joyería haciendo escándalo con sus nacadas y le pide a Rubí raite de regreso. En realidad solo quería ver qué hacía y las joyas que vendían en ese lugar. No conforme con ser tan insoportable y maliciosa, le da la noticia de la peor forma a Cristina, de que Cayetano está en prisión, y eso que la quería. Hablando de su versión insensible, al morir Refugio, como lo vemos en pantalla, Rubí y su madre tienen una fuerte discusión que altera tanto a Refugio y como resultado pierde la vida. No estoy culpando a Rubí, hay que aceptar que Refugio tenía un grave problema cardíaco y esa fue la causa de su muerte. Lo que podemos afirmar es que Rubí actuó imprudentemente y con cierta frialdad hacia su madre en un arranque de ira. Ok, ¿a qué quiero llegar? En todo está Doña Lola, menos en sus asuntos. Y se entera que Refugio estuvo con su hija. La mira un poco alterada, se preocupa y luego recibe la noticia de su fallecimiento. Ella sola deduce que Rubí alteró a su madre y la culpa por su muerte. ¿Qué tan horrible tienes que ser para acusar a la hija de la mujer que acaba de morir de haber sido asesinada por ella? No había pruebas que corroboraran su teoría y dejándose llevar por el prejuicio y el odio, sin respeto a la memoria de Refugio, anda gritando por todos lados que Rubí es la culpable, incitando a Cristina a guardarle rencor a su hermana y alimentando su dolor por la pérdida de su madre. Sin contar que en el funeral fue de las primeras que le gritó a Rubí que era una asesina y que se fuera del entierro de su madre. Aseguraba ante terceros que Rubí nunca quiso a su mamá. ¿Cómo podría saberlo? ¿Quién era ella para juzgar y decirlo a otros? ¿En qué ayudaba a hacer esta clase de afirmaciones? Es demasiado cruel quiera que no. Por más que la odiara, no tenía el derecho de hacer este tipo de conjeturas y aumentar el odio de otros hacia Rubí. ¿Que esto no la convierte en un ser más miserable que su propia enemiga? ¿En una indecente, cínica y desvergonzada como dijo en el primer episodio? A Cristina, que decía quererla, no hacía más que llenarla de ideas negativas sobre su hermana para desquitarse de Rubí, sin tomar en cuenta que le estaría haciendo un mal a ella. Y ni se diga cuando tuvo un sangrado en su embarazo, y sin pena le dice que si ya lo va a perder. Doña Lola era una insensible. No pensaba antes de hablar y tampoco después. El mayor problema del personaje es la distracción. ¿Por qué? Digamos que era de cordura distraída, inteligencia distraída pegándole a TDA y moral, prudencia y empatía distraídas. ¿Qué hay de Doña Lola con el pasar de los años? Cristina comete el segundo error más grave de su vida. Mete a Doña Lola en su casa y la deja prácticamente a cargo de la educación de Fernandita. Parecía que quería romper récord con las peores decisiones que podía tomar en la vida, pero eso lo dejamos para su crítica. Doña Lola vive con ellas con el pretexto de que se hace cargo de Fernanda. Y lo irónico es que a la niña le pasaba de todo a su cargo. El chisme era tan bueno que no le dejaba tiempo para prestarle atención. Tiene sus ideas al respecto de Cayetano y sin pensar en Fernandita, que como quiera que sea su papá era ese hombre, se encargaba de alejarlos, negar su existencia e inculcarle que su padre era Marco. Cristina le comenta más de una vez su postura y la forma en que quería que su hija entendiera el tema de su padre, de Marco, y lo que quería inculcarle, algo con lo que Lola no estaba de acuerdo y decidió pasarlo por alto para sembrar en la niña lo que a ella le parecía correcto. El efecto que tuvo es que Fernanda se confundiera más y aplazar lo inevitable, el regreso de estos dos. Su presencia no deja de ser indeseable ni en casa de Cristina. Mínimo ya tenía en qué entretenerse porque Rubí ya no vivía en la vecindad. Pese a esto, desea ser el centro de atención en lo que pueda.
como en la propuesta de matrimonio de Marco a Cristina, que no pudo ser privado ni algo romántico. Mariquita y Lola estuvieron haciendo mal cuarteto. La entrada a la intimidad de Cristina le abre la puerta a Lola para sentirse dueña y señora de la casa, tomar el rol de madre y abuela que nadie le pidió. Llega a tomarse atribuciones que no iban con ella, como correr a Rubí del hogar de su hermana o meterse en la vida romántica de Cristina. Tomaba las oportunidades que tenía para estar comparando a Marco con Cayetano frente a ellos inclusive. Le aconsejaba a Cristina formalizar con Marco por el deseo de vivir a través de ella y proyectar su triste historia de matrimonio frustrado. Tenía una habilidad para causar problemas de pareja, era su afición. A Paco y a Lorena los vuelve a meter en aprietos cuando le cuenta a Lorena que su noviazgo corre peligro por la presencia de Ingrid, haciéndole sentir insegura y creándole ideas nada beneficiosas. A Ingrid también le decía indecente, a Paco lo insultaba por mujeriego. La pregunta es, ¿por qué Paco seguía considerándola una persona que debía estar en su vida? La dejó vivir en su departamento de recién casado y casi fue porque obligó a Lorena a tolerar tremendo parásito que era su ex vecina. Cínicamente criticaba a Lorena por no haberse casado con Paco, una decisión muy personal, llamándola indecente. Parecía que no se sabía otro insulto. Pero no tuvo problemas para gorronearles la renta, vivir de ellos, con ellos y de ellos. Dentro de su estancia no hacía nada absolutamente. Veía televisión, ensuciaba el hogar, comía cuanto podía, opinaba donde no debía y juzgaba a Lorena como su deporte favorito. Alegaba que había distintos tipos de indecencia y con eso sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, doña Lola, como ya lo he dicho, era igual o peor de indecente que las personas que señalaba. Se fue a vivir con los indecentes que no estaban casados por no trabajar en todo caso. Molestaba diariamente a Lorena, echándole en cara que no trabajaba ni estudiaba. Por favor, la señora que no hace más que entretenerse en el chisme y no tiene ni dónde vivir. Lorena le pone un límite y usa su mejor carta para tirar veneno. Lo digo por tu bien. ¿Quién le preguntó? Nadie. Ah, pero ¿qué oigo? ¿Una intromisión? Debe ser Lisa Simpson, la respuesta a una pregunta que nunca hizo nadie. Descaradamente le dice a Lorena que le da igual si le molesta su presencia. Ni siquiera tiene la menor consideración a pasar el tiempo en su cuarto privado. Molesta a los recién casados y no entiende los no que le dicen. Trata a la esposa de Paco como su sirvienta, exigiéndole que abra las puertas, haga de comer, no le interrumpa, etc. Sinceramente, para este punto es difícil tolerarla. Y deseas que ella haya caído por esas escaleras al final. Lorena debía querer mucho a Paco para aguantar a doña Lola. Si hubiera sido yo, la saco literalmente a patadas de mi casa, botándola por un cerro lejano. La razón de que Lola viviera en casa de Paco es por un berrinche sin sentido. Se supone que es quien está a cargo de Fernandita y corre más peligro con ella que estando sola. Cayetano y Cristina arremeten contra doña Lola por la falta de cuidado sobre su hija. Para tomar medidas, entonces ella trae a Fernanda amarrada con corbatas de su padre, lo que a Cayetano le ofende y se molesta discutiendo con la nana de Fernanda. Ya eran muchos roces entre ella y Cayetano porque ambos son igual de metiches en el hogar. O, en otras palabras, doña Lola asumía el rol de abuela de Fernanda y madre de Cristina, teniendo cierta autoridad, y Cayetano llega a tomar el lugar de padre de familia y reclamar la autoridad de Lola, creando un conflicto de intereses que ninguno de los dos pretende cederle al otro o respetar. Para darle una lección a Cayetano, Lola va a victimizarse con Onésimo y este ajusta cuentas con Cayetano, siendo que no tenía tampoco por qué meterse. Por más que Cristina y Cayetano le explican que quieren que se respeten sus reglas y la manera de educar a su hija, ella no entiende, quiere imponer lo que cree que debe ser o está bien según su decente criterio. Es tanta su obstinación por querer imponerse, como ya acostumbraba años atrás, que usa la manipulación. Con lloriqueos baratos, toma sus maletas ofendida y se marcha, esperando que vayan por ella y ejercer presión para que la reciban de vuelta, mientras genera molestias y conflictos en casa ajena, donde adivinen qué, tampoco respeta las reglas y hace lo que le viene en gana. Sus argumentos para marcharse es que tiene dignidad y acto seguido se mete a una casa donde sabe bien no es bienvenida. Bueno, ya quedó claro que doña Lola no tiene coherencia, vergüenza, dignidad, inteligencia, pretendientes y carisma.
Lo más difícil de ver es cómo Cayetano le da lo que quiere. Le ruega a Lola para que vuelva a casa y debido a esto logra lo que creí que sería imposible, ser más insoportable, pues se la pasa presumiendo que fueron a rogarle con una actitud prepotente. Descaradamente se porta grosera con Lorena antes de marcharse. Ella intenta que Cayetano se la lleve y arreglen sus asuntos y doña Lola le hace comentarios como: tú ni metas tu cuchara, aprende a cocinar. Díganme que no soy la única que no la soporta. De vuelta en casa de Cristina, Rubí le ruega por asilo a su hermana y ahí va donde nadie llamó a doña Lola para hacer alusión a los errores de Rubí y alegrarse de su triste situación matrimonial, que cabe decir abarcaba violencia doméstica. Se burla de ella entre comillas con la frase de te tocó una cucharada de tu propia medicina, agregando otro momento donde le reprocha su estancia ahí, cosa que ella debía darle lo mismo, tampoco hacía nada de provecho. Le dice que el muerto y el arrimado apesta. ¿Y por qué no dijo eso cuando se metió como la peste en casa de Paco? Y si hubiera tenido oportunidad en la de Marco si él se casaba con Cristina. Su siguiente humillación hacia Rubí fue en su pedida de mano. La ridiculez más innecesaria, como porque Onésimo le tenía que pedir permiso a Cayetano para la mano de esa señora. Retomando el punto al que quiero llegar, Fernanda le pregunta a Rubí cuándo va a casarse y doña Lola contesta la pregunta con que ya no se va a casar porque la dejaron vestida y alborotada. Ustedes saben bien, lo hizo con mala intención, como en todas sus imprudencias. Le gustaba humillar a otros, criticarlos, juzgarlos para sentirse mejor con su miserable y frustrada vida, de la que convenientemente decía estar satisfecha. Este personaje no es tan distinto a Rubí en muchos aspectos como ya hemos repasado. Tenía una mentalidad mediocremente parecida a la de ella. Esperaba casarse con un hombre por lo que le dijo el vidente y estaba segura de que sería un hombre con carro y con dinero. ¿Que no supuestamente ella es decente y no ambiciosa como la interesada y descocada de Rubí? Otra prueba más de que en efecto, doña de Lulo le tenía envidia. ¿Qué opinan de este insufrible personaje? Los leo en los comentarios. Irónicamente, doña Lola, que no es muy diferente a cualquier villana de novela promedio, tiene un final feliz, o al menos desde la perspectiva de la historia lo es. No pasa de que Mariquita le dice que no sea tan chismosa y listo. Ese es el desarrollo de doña Lola. ¿Qué final le hubieran dado ustedes? Ahora pasemos al bodrio miserable jamás escrito. Cayetano el acomplejado. El principal motivo por el que se odia el personaje es por los prejuicios tan arraigados, ideas chapadas a la antigua, por no decirle cómo se debe, y su machismo, que no solo afectaba a él, sino también a su familia y a otras personas, además de su peculiar actitud. Como doña Lola, desde sus primeras apariciones deja ver lo molesto que será. Es el pretendiente de Cristina y escucha por ella misma que ha estado saliendo con otro hombre, explorando sus alternativas y conociendo personas. Probablemente podemos entender un poco la molestia de Cayetano, quien no ha sentido celos. Lo negativo aquí es cómo demuestra sus celos y deja entrever sus ideas machistas del siglo pasado. Se altera, le grita que salió con dos hombres y reitera su molestia con su absurda frase de que está chapado a la antigua y no puede amar a una mujer que sale con dos hombres. Antiguo, tienes el cerebro, actualízate, deja tus ideas irracionales y deja de limitar tu vida y la de los demás. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Ahí es cuando Cristina debió descartarlo. No eran novios y ya le estaba gritando. Se alteraba y se apegaba a sus ideales y expectativas sin sentido. Lo que me muero por apuntar es lo siguiente: la hipocresía del personaje y su falsedad. ¿Cómo cayó Cristina? Y sobre todo, creyó en su papel de caballero de la prehistoria. Se decía muy caballero de valores, intachable, noble y hombre ejemplar. Frente a Refugio, Rubí y demás conocidos, no le tocaba ni un pelo a Cristina. Le besaba las manos a la suegra, se fingía muy propio. Bueno, ya saben, ya lo vieron en la novela. Y en el primer instante en que están a solas, se le olvidan los valores de un hombre chapado a la antigua. Y ojo aquí,
No empiecen a malinterpretar. No estoy criticándolos porque yo piense que debieron o no tener intimidad en un parque, sino que me estoy basando en el hecho de que él es el primero en identificarse como un caballero de valores chapado a la antigua. Y si a esas vamos, en la antigüedad no era bien visto que embarazaras a tu novia en un parque público. Si aún no queda claro, explico que frente a los demás fingía un respeto exagerado, tomaba su distancia y en cuanto nadie lo ve, se demuestra tal y como es. Cayetano finge ser quien no es, vive acomplejado por sentirse inferior a otros, en gran medida por su empleo. Más de una ocasión demuestra ser prepotente y soberbio. Es tan inseguro que se siente amenazado cuando Cristina tiene un mejor sueldo que él. Dice no poder hacerse la idea porque es el hombre y ella va a fijarse en otro. Otra señal para que mi tocaya lo dejara definitivamente. En lugar de alegrarse por el éxito de su novia, se siente amenazado y duda de su fidelidad. Le pide a Cristina que deje de hablar y tratar a Marco porque se siente inseguro. Se compara con él y lógicamente sale perdiendo. Ella no está del todo conforme, pero elige darle gusto. Una tendencia que tenía, aparte de controlar a otros, es que se tomaba la libertad de regañarlos, corregirlos, enseñarles lo correcto o recordarles lo que debían hacer, sin que nadie le preguntara. Se comportaba con cierta soberbia y arrogancia, y eso que era un vil muerto de hambre. Imagínense que tuviera de verdad de qué presumir. Ya no se alteren, es un poco de sarcasmo. Hablando en serio, les detallo por qué lo digo. En el episodio donde Refugio y Cristina están siendo desalojadas, arremete contra los que están cumpliendo con su trabajo de sacarlas de ahí de una forma, como ya dije, prepotente, haciendo alarde de que él verá por su bienestar y una escena de macho. O cuando tiene pleito con Marco y paga la consulta de Fernanda a Alejandro porque no quiere recibirla gratuita al considerar a Fernanda como su sobrina, ya que no es nada de Marco. Le pone sobre la mesa el dinero y sinceramente parece que le da como 100 o 200 pesos, cosa que no alcanzaba ni para las vendas de la niña. Pero bueno, según él, muy macho pagando las cuentas de la hija que abandonó. Más de esta actitud nefasta de meterse en la vida de otros es en su viaje con Refugio y doña Lola a Cancún a casa de su cuñada, a la que no paraba de juzgar, humillar y aconsejar sobre sus decisiones. Rubí les pide que se vayan a comprar ropa presentable para recibir a su visita, Yago. Nada que ver, pero el traumado de Cayetano con burla le contesta que la decencia no se lleva en la ropa, con permiso. Esa necesidad de sacar a relucir detalles íntimos delante de otros, en la propia casa de Rubí y sentirse mejor que ella. Se tomaba el derecho y la posición moral de, además de juzgar la vida privada de su cuñada, hacer mofa, molestarla y presumir su aparente felicidad con Cristina. Hacía comparaciones, comentarios negativos, agresivos y groseros. No tenía respeto de que fuera la hermana de su prometida y sin importar las decisiones que no encajan en sus ideales, se esperaba mínimo que tolerara su estilo de vida. No dejaba de enorgullecerse de sus valores y bien calladito que se tenía a haber embarazado a su hermana en el parque. Pero recuerden, lo de Cristina es muy diferente porque ella lo hizo por amor. Honestamente, si él se sentía con ese permiso de molestar a su cuñada, en parte era responsabilidad de doña Refugio y Cristina, que le permitían esas actitudes groseras porque tampoco toleraban el estilo de vida de Rubí y lo reprobaban, dándole el derecho a Cayetano de meterse donde no le importaba. Le daban mucha autoridad en el hogar para que tomara el papel del padre fallecido de Rubí y Cristina, y no le quedaba. Era tan igualado con su cuñada que tuvo el descaro de prohibirle a Rubí que le diera disgustos a su madre. Rubí le responde lo que la mayoría pensó al oírlo: ¿quién es él para prohibirle cosas? Si bien no está mal que velara por el bienestar de su suegra, no era nadie para meterse y dar órdenes a un miembro de la familia. Apenas era novio de Cristina y ya quería dar sus opiniones, órdenes y prohibiciones. Levantándose el cuello, dice que es el futuro esposo de Cristina y se siente responsable de ver por ellas. Ahí está el problema. Tú te sientes responsable, mas no lo eres.
Como ya hice mención, su forma de pensar tan limitante, irracional y contraproducente lo afectan también a él. Su exceso de caballerosidad, condescendencia y actitud de macho caballeroso lo condenan a más años en prisión. No espera el servicio de un abogado, hace declaraciones y sin pensarlo declara cosas que lo hunden más. Asegura que es responsable y no tiene nada que ver doña Lola, convirtiéndose él en el culpable del robo. Su orgullo y sus expectativas sobre lo que es ser un hombre de familia o padre le impiden disfrutar a su familia a pesar de las circunstancias lamentables. Más bien se amarga, desprecia y autocompadece, al grado de correr a gritos a Cristina en su primera visita. Cancela la boda, le miente diciendo que sí robó la joya, se niega a verla, a escucharla, se centra en lo que él piensa y siente. Se basa en que no es el hombre que espera y por lo tanto no es el que necesita a su familia, castigándose por decirlo así y negándose a verla, sin ponerse a meditar en las necesidades y los deseos de Cristina y su futuro hijo. Prefiere no estar presente en la crianza de su hijo si no es como él espera exactamente y quiere. Recuerden que el señor estaba chapado a la antigua, aun si no le era provechoso. Eso sí, se entiende que estuviera pasando por una etapa difícil, depresiva y no lo vamos a negar, injusta. Lo que no pasamos por alto son sus inferencias sobre la familia y su rol en ella. Como sea, Cayetano decide por Cristina y esto es algo que hace mucho. No la consulta, toma decisiones que la afectan porque se cree con el derecho y la capacidad. Le grita que lo deje de buscar, que lo olvide y se case con otro hombre que valga la pena. No se interesa en preguntar por el bienestar de su hija, de su esposa, porque es todo o nada, o se queda con ellas o le valen un cuerno. El egoísmo en su máximo esplendor. Vean cómo una actitud tan orgullosa, prejuiciosa y la ignorancia pueden dañar a una persona. Da por hecho los sentimientos de Cristina, argumentando que serán avergonzadas por ser un prisionero, y quizás ellas no se sentirían así, y en caso de hacerlo son sentimientos normales, no insufribles. Él la deja en libertad, renuncia a su familia, se centra en él mismo y estudia durante su estancia en la cárcel. Hago una pausa para mencionar lo irritable que es en estos capítulos. Le gritaba al abogado, a Victoria cuando quiso sacarlo de ahí, a Cristina, Marco, Refugio, etc. El educado y distinguido caballero Cayetano demostrando su verdadera naturaleza de bestia de quinta. Imaginen, si le gritaba a Cristina desde que se conocieron, de haber durado muchos años de casados, ¿qué no habría sido capaz de hacer? ¿Qué hubiera sido de la crianza de su hija? Y de suegro, peor. Es increíble que al pasar 3 años en prisión se negó a leer las cartas de Cristina, recibirla y saber sobre su hija, solo por no ser el hombre que desea para ellas. Se deslinda de sus responsabilidades de pareja y como padre por sus creencias chapadas a la antigua. En la cárcel sigue con su actitud retadora y superioridad moral, asegurando que va a salir de ahí superándose, no como otros que salen peor. Al cumplir su condena, falta su palabra y sigue siendo igual de egoísta y machista. Cayetano anteponía su orgullo de hombre y lo que cree que debe de hacer que la felicidad de su familia. Una vez que puede cumplir con su estereotipo de padre de familia, pues tiene un empleo seguro y recupera poco a poco la dignidad que creyó perder al ser acusado de ladrón, busca a Cristina esperando que ella renuncie a su futuro matrimonio, perdone su abandono y se ajuste a sus deseos, dejando de lado que ser un padre no solo se trata de proveer y tener una buena reputación, lo que en mi opinión lo convierte en un peor modelo masculino para Fernanda. No solo dejó de atender sus necesidades físicas, sino que de cualquier tipo. Todavía si se hubiera mantenido fiel a su palabra de renunciar a ella, se respetaría un poco más. Pero no, deja ver lo egoísta y machista que es, que le da un mayor valor a su orgullo que al bienestar de los seres que dice amar. Piensa que si no puede gozar de una familia, entonces no quiere saber nada de ellas. ¿Qué tal que Cristina hubiera perdido a su bebé? ¿No era lo menos que podía hacer estar para ella y apoyarla, aunque sea por medio de cartas? Se adelantaba a lo que Cristina quería, tomaba decisiones por ella y nunca dejó de hacerlo.
Por ejemplo, a su regreso de prisión, en un inicio, elige seguir siendo un padre ausente porque sabe que Cristina va a casarse con otro. Dice que si fuera Marco, a él le gustaría que se alejara de Cristina. Por segunda vez, su orgullo es el que toma el control y su egoísmo para tomar las elecciones a nombre de Cristina y hasta de Marco. Sin importar que Marco o Cristina ya no quisieran nada con él o lo quisieran cerca, tenía una responsabilidad intransferible con su hija Fernanda, pero honestamente a Cayetano no le interesaba. De ser así, por lo menos hubiera hecho el intento de estar cerca de ella, de conocerla, aun si Cristina ya no era para él. El estar presente en su vida, a la que él solito decidió renunciar, también es otra forma de amar. Pero Cayetano no sabía lo que es amar desinteresadamente. No aceptaba la responsabilidad de sus acciones del pasado. Se victimiza, justifica y reclama lo que cree que ya merece y es suyo. Pelea con Marco cuando él le refresca la memoria diciendo que abandonó a Cristina embarazada. Cayetano se respalda con "estoy arrepentido, hice mal, eso fue un error". Me encanta la respuesta de Marco. No, eso fue una cobardía. No tuviste el valor de luchar por los seres que amabas. Cayetano niega ser un cobarde y hasta se alza el cuello con que se necesitó de más valor para renunciar a ellas. Marco le pregunta si es que abandonándolas pensaba que les estaba haciendo un bien. Y es que es cierto, en qué podía ayudar que las abandonara. De igual forma, tenía que cumplir con su responsabilidad, pero se lavó las manos. Y fíjense en la doble moral de Cayetano. Marco le exige que ya no se acerque a ellas porque él se casará con Cristina, y Cayetano responde con que no puede. Decía que si fuera Marco en su lugar quisiera que se alejara y por ello se había distanciado de Cristina, lo que es un pretexto. Lo hizo por otras razones. No se sentía merecedor de su familia, no cumplía con sus expectativas de hombre de familia y solo por ello no se acercó, por orgullo. Cuando Arturo le ofrece un buen empleo, recupera su reputación de hombre, sabe que Cristina lo ama, regresa sin pensar en Marco como decía. Busca a Cristina para saber si lo sigue amando. No respeta que ella está intentando rehacer su vida, que tiene otros planes. Ella le pone un alto y elige a Marco. Pone su compromiso y sus responsabilidades antes que sus deseos. Y por tercera vez, Cayetano demuestra que si no obtiene el paquete completo, le vale un rábano su hija Fernanda. Supuestamente respeta su elección y se propone renunciar a ellas. O sea, si no tiene el amor de Cristina, no le interesa el de Fernanda, ni cuidar de ella. No se esfuerza por crear un vínculo con su hija si no es aceptado por Cristina. Es tan descarado y gorrón que no pone objeción para apropiarse de la boda de Marco. Nada más faltaba que disfrutara de los preparativos de la fiesta. Desde que Cristina vio que Cayetano era el novio y que fue Marco quien se sacrificó por su felicidad, debió alcanzarlo y casarse con él. A raíz de esta boda tan apresurada y sorpresiva, el hogar es un caos. No hubo tiempo para que Fernanda entendiera lo que estaba sucediendo, quién era su papá y que se alejara de Marco sanamente. Ya lo dije anteriormente, tiene constantes peleas con doña Lola por quién controla a Cristina y Fernanda. Se cree el dueño y señor del hogar, pretende que Fernanda lo acepte, lo vea como a su padre, Cristina lo obedezca sin reservas, que esos años que las abandonó se olviden por completo junto con el recuerdo de Marco. Da órdenes de la noche a la mañana, impone sus expectativas, exigencias y caprichos, empezando su matrimonio con el pie izquierdo. Cayetano no quiere lidiar con las consecuencias de sus malas decisiones. Lo que quiere es recuperar lo que siente que le robaron injustamente, sin ganarse a su hija, conocerla, pasar tiempo con ella y amarla. Viene a exigir todo eso que espera por ser el hombre del hogar y padre de Fernanda. Y sí, es triste ver que la niña no llegó a formar una relación con él, ni a llamarlo padre. Era un hombre que se va construyendo con el trato y la convivencia, un paso que quería saltarse. En sus arranques de celos se atreve a pedirle a Marco que se aleje de Cristina y su hija. No dimensiona que es gracias a Marco que está con ellas. Y si él hubiera querido, se casaba con Cristina ese mismo día. Es tan inseguro y poca cosa que tiene que pedirle a su rival que se haga a un lado para poder disfrutar de su familia. Y ni así, porque sus dramas ridículos y actitud tan nefasta hacen más difícil que Fernanda y su esposa lo lleguen a amar y convivir con él por gusto. Acusaba a Marco de causarle problemas
Y si es que tenía desacuerdos, era por su actitud, sus errores del pasado y la irresponsabilidad con la que se movía. Le exige que si ya se hizo a un lado, que se mantenga así. ¡Qué nivel de cinismo! Para aumentar sus miedos de perder a su familia en manos de Marco, este le dice que si teniéndolo todo no puede hacer feliz a su familia, él luchará por recuperarlas. Algo que él sabía que no haría, pero que merecía escuchar al mediocre de Cayetano. Así se le sale lo rata de vecindad a Cayetano y lo toma de la ropa enojado. Ni con 3 años de prisión pudo madurar un poco y es más, le hizo daño salir de ahí. Ya como señor de la casa, seguía en su papel de falso caballero y hombre de valores que está de más por decir no tenía. No para de hablar de Marco, de compararse con él y se enciende cada vez que alguien lo menciona. Cada que Fernanda pregunta por él o Cristina se expresa bien de su expareja. No hizo nada por Fernanda y se tomaba el derecho de prohibirle ver al hombre que la educó desde que nació, que sí estuvo con ella y que la amó sin egoísmo. A una niña de alrededor de 3 años le negaba ver a ese hombre al que estaba tan apegada por orgullo, celos y la rivalidad que tenía con él. Una niña que no iba a entender el porqué y que se estaba acostumbrando a una nueva dinámica familiar que no le agradaba. No se armó de paciencia para entender el proceso que requería por parte de su familia, el adaptarse a su participación en el hogar. Le gritaba a Fernanda que lo llamara padre y se enojaba porque no salía de forma natural cuando lo decía. Y es que ¿cómo? ¿Cuándo una niña de 3 años que apenas entiende el concepto de padre va a llamar a prácticamente un desconocido padre de la noche a la mañana? Sería preocupante si lo hiciera. Y no era culpa de ella, de Cristina y menos de Marco. Con él debía de estar agradecido, cosa que no fue capaz de sentir. Parte de esas desgracias eran su responsabilidad, pero era más fácil echarle la culpa a otros y hacerse la víctima. El empeño de Cayetano por borrar a Marco del mapa y su negación a aceptar la realidad los llevan a conflicto tras conflicto como matrimonio, generando que la niña busque por su propia cuenta a Marco, al que ve como su padre. Siendo tan pequeña se enfrenta a los peligros de la calle y obviamente su familia entra en pánico. Comienzan a buscarla y Cayetano no encuentra mejor oportunidad para pelearse con Cristina, correr a Marco que está ayudando porque le gustara o no. Conocía mejor a Fernanda que él. Triste, injusto, lo que sea. La verdad es que Fernanda no se hacía la idea de separarse de Marco y acoplarse al ritmo de vida que Cayetano quería, porque era una niña. Cristina le intenta hacer ver que es pequeña para entender lo que está pasando y necesita apoyo. Más que apoyo, ocuparía que su padre fuera paciente y pusieran en segundo plano su orgullo y sus inseguridades. Se excusaba con que antes no estaba presente, pero ahora sí. ¿Y de quién fue la culpa? No importa de quién fue la culpa, lo que causa los conflictos es que se rehúsa a aceptar las consecuencias de sus malas decisiones y parte de su realidad. Le pedía a Cristina de su ayuda, creía que podían hacer las mismas cosas que con Marco y no hallaba la diferencia, la que es muy sencilla. Marco estuvo ahí 3 años de primera mano, ganándose ese cariño por decirlo así, o cultivando sus relaciones. Fernandita creció con él, mientras que Cayetano se preocupaba por él mismo. Claro que pueden hacer las mismas cosas, el punto es que todo lleva un proceso. Pedía ayuda y apoyo para mejorar su relación con la familia, ¿y acaso no fue él quien les negó ese apoyo cuando no quiso leer sus cartas, saber cómo estaban y las abandonó en todos los sentidos? Por primera vez, Cristina exige ser escuchada y refuta su idea de que Fernanda ya no puede volver a ver a Marco. Si es por su bien, claro que estará cerca de él. Lo que parece razonable no era que Cristina le interesara verlo por motivos de otra índole, sino por el bien de su hija, porque a diferencia de su esposo, ella se preocupaba por Fernandita. En ese episodio es donde va muy prepotente a pagarle la consulta a Alejandro porque le molesta que vea a Fernanda como su sobrina. Le pide empatía diciendo que cómo se sentiría él si otro hombre quisiera ocupar su lugar. Déjeme decirle que no, mi estimado Cayetano. No es que otro hombre quisiera ocupar su lugar. De haberlo querido, ese día se casaba con Cristina, le daba una mejor vida y se olvidaban de usted. Añadiendo que fue usted quien renunció a su familia.
solo que eso se le olvida y culpa a otros por sus malas elecciones. Y Cristina tenía todo el derecho de rehacer su vida y Fernanda de encontrar otra figura paterna por la indiferencia de su padre biológico. Lo que pasa es que tú dejaste ese lugar vacío esperando que te lo apartaran, que te esperaran, que fueras indispensable en sus vidas. Y si lo llegaste a recuperar es porque ese hombre sí tiene los valores de los que tú alardeas tener y de los que careces. A Cristina le grita en público tras salir del consultorio de Alejandro por haber ido a ver a Marco, el hombre de educación intachable, el caballero de valores nunca antes vistos. Hace el ridículo en medio del hospital gritando y haciendo una escena de celos. Cristina llega a casa y quiero que quede muy clara la manipulación barata y fallida de Cayetano. Justamente Cristina pone un pie en su casa y aparece el ofendido de Cayetano con sus maletas hechas. A mí no me engaña, terminó de hacer las maletas y la estuvo esperando para que lo viera muy digno. Dice muy propio: me voy, Cristina, yo pensé que todo iba a ser diferente, pero no he logrado hacerte feliz. Mi hija no me quiere y al parecer tú no has encontrado en mí a la pareja que necesitas. Vaya, hasta que se da cuenta. Esta escena no me da ni pena ni lástima. Me parto de risa de ver su incapacidad para actuar como adulto maduro y no parecer un niño de 5 años haciendo berrinche. Lo más asqueroso es que tuve que escuchar sus diálogos, gritos y dramas con el nombre de Cristina, haciéndome sentirlo más personalizado. Una sensación que no le deseo ni a mi peor enemiga. Bueno, sí. Retomando la escena de Cayetano, Cristina confiesa amarlo, pero estará haciendo todo eso por su hija. Y aquí viene el chantaje. Con falsa serenidad le dice: por eso me voy. No quiero seguir confundiéndola con la idea de que tiene 2 papás. Y además, tú sigues viendo a Marco. Traduciendo, estoy haciendo este espectáculo solo porque me molestó que vieras al hombre que me permitió casarme contigo, ya que me siento sumamente inseguro y amenazado. Sus amenazas de irse son más falsas que el cambio de Rubí. En cuanto Cristina le pide que se quede, deja las maletas y se queda en casa. Tienes razón, mi amor. Gracias por pedirme que me quede. Lo que quería era atención. Hasta le pregunta que por qué no le dice las cosas. Y la respuesta la tiene justamente frente a él. Esa clase de chantajes no permiten que tengan una comunicación funcional. Sus escenas de celos, arranques de ira y actitud intransigente, mucho menos. Por sí solo Cayetano tiene un modo de pedir y ordenar que cae mal. Su actitud a simple vista irrita. Ejemplo, doña Lola y él discuten porque a él no le gusta cómo trae a su hija por las calles. Cristina se encuentra dividida y Cayetano y Lola la quieren usar para imponerse uno sobre otro. Ella le pide a Cayetano no ser tan pesado en pocas palabras. Él se molesta y doña Lola tampoco está contenta. Onésimo se mete a la discusión por petición de doña Lola y Cayetano en su pésima actitud le dice que no se meta. Ambos tienen ideas machistas y se entienden muy bien. Por un lado, Cayetano dice que no puede dar su punto de vista porque según Cristina y Lola, él no las entiende y él ya ha cambiado. Hasta donde tengo entendido, decir un punto de vista es válido. Más que tú quieras imponer tu punto de vista es diferente. En el pedir está el dar. Y él no pide, ordena, exige y si no cumplen, chantajea. Vuelve a atribuir la causa de sus desgracias al tiempo que pasó en prisión, lo que es incorrecto. A pesar de hallarse en prisión, pudo procurar a su familia y él no quiso. Así que no es culpa de Rubí que perdiera a su familia, ni de Marco, Cristina, ni nadie. Fue una decisión que tomó él. Onésimo acaba diciendo que sin un hombre en la casa las mujeres se acostumbraron a vivir solas. Yo voy a hablar con doña Lola para que te respete como hombre de la casa que eres, hermano, y se abrazan. Creo que no es necesario seguir con este tema porque es más que evidente la falta de juicio de ambos personajes y su dificultad para respetar a las mujeres que les rodean. Algo que debo reconocerle a Cayetano, que ahí se comportó a la altura, cosa que yo no hubiera hecho en su lugar, pero respeto, es cuando Rubí le pide asilo al ser maltratada por Héctor. La recibe, la protege, da la cara por ella y no permite que se la lleven.
eso no significa que justifico el que la haya culpado por el maltrato de su esposo. Si tu marido no se ha portado bien contigo, es porque tú no has sido buena esposa. Es cierto que ninguno fue buen esposo para el otro. Lo fuera de lugar es que juzga la vida matrimonial de su cuñada sin saber los detalles y la culpa por sufrir violencia. Otro episodio donde utiliza el cerebro de mono que tiene y manifiesta una pizca de lucidez es al disculparse con Marco por su mal comportamiento y lo malagradecido que fue. Para cerrar con broche de oro sus escenas más cringe, humildes, peores momentos, como le quieran llamar, en la pedida de mano de Doña Lola, que sigo sin entender cómo sucedió eso. Cayetano y Lola no tenían ningún parentesco. ¿Cuál es la necesidad de esta payasada? Me da asco. Es más difícil de ver que la cena de Rubén y Esperanza con su familia. No, tampoco llega a ese nivel. Pero con su voz de caballero de valores indomables, le advierte a Onésimo lo siguiente. ¿Cómo sabes, Onésimo? Yo tengo que ver por el bienestar de Doña Lola. Por eso, si tus intenciones son serias, me imagino que piensas casarte con ella. A ver, acuérdate del parque, Cayetano. Acuérdate de Cuernavaca, Teresa. Ahí tus intenciones no parecían muy serias y sobre todo cuando terminaste con ella en prisión, ni te cuento. Y sigue diciendo, ¿y tienes algún patrimonio que ofrecerle? Porque es el hombre el que debe hacerse responsable. Como si él hubiera tenido que ofrecerle. Y de hecho, por ese pensamiento irracional de que el hombre es el que debe hacerse responsable de proveer, abandonó a su familia. Todavía tenía el cinismo de aconsejar nuevas parejas. De plano esa mesa estaba llena de personas con relaciones disfuncionales, porque Rubí añade que de amor no se vive. Lo mejor era no escuchar ninguno de los consejos de los invitados. La buena noticia es que Cristina se libera de este espécimen. El universo le hizo un favor porque vio que no entendió las señales ni las banderas rojas. Los personajes más molestos, irritables, nefastos y metiches de la novela no son tan diferentes como pudieran parecer. Ambos se sienten superiores a los demás en el ámbito moral, viven frustrados, son controladores, chismosos e hipócritas. No son conscientes de sus propios errores ni se responsabilizan de sus acciones equivocadas. Se niegan a aceptar la realidad y enfrentarla, haciendo un dúo de lo más ridículo en la novela. En fin, ¿quién es el peor para ustedes? Si te gustó la crítica, por favor deja tu like, suscríbete y sígueme en TikTok donde hallarás más contenido. Recuerden suscribirse para llegar a los 30,000 suscriptores y hacerles un especial de sorpresa que les estoy preparando. No se lo tomen personal, es un poco de humor, sarcasmo y nos vemos en el próximo video.